Te agradecemos, Señor. Te damos gracias porque es tu bondad con nosotros, es tu misericordia la que nos permite reunirnos en torno a ti. Si de alguna manera, aún imperfecta, te amamos, Señor, todo es por tu obra, Señor, de principio a fin. Tú nos amaste primero, Señor. Tú te has acercado y como muestra de esa cercanía que has tenido con la humanidad, Señor, y es dejar tu palabra. No solo la creación que anuncia de tu gloria, Señor, sino también una revelación, un conocimiento específico de quién eres tú, cuáles son tus planes, cuáles son tus deseos, Señor. Y esto lo tenemos en tu palabra. Como dice Hebreos, habiendo tú hablado de diferentes maneras en el pasado, hoy nos has hablado por Cristo. El Espíritu Santo ha inspirado la palabra de Dios y así la queremos recibir, como dice la carta que estamos estudiando en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:13, que hemos de recibir la palabra como lo hicieron estos hermanos, con reverencia, sabiendo que es la autoridad máxima y la recibimos como tal, como palabra divina, como palabra de Dios. Y en esta hora, Señor, queremos seguir creciendo, estudiándola para que podamos comprender, nuestra mente pueda aún renunciar a ciertos pensamientos, paradigmas o creencias que tenemos y que no te corresponden. Queremos, Señor, realmente conocerte a ti, y eso implica que tú mismo nos digas cómo tú mismo eres, cómo tú mismo quieres todo y deseas seguir, Señor, santificándonos. Sea glorificado en esta hora por medio de la predicación de tu palabra, y no solo por medio del predicador, sino también, Señor, cada uno de nosotros escuchándola, recibiéndola, estando atentos, Señor, para realmente tener una disposición correcta a entender qué es lo que tú nos quieres decir. Trae santificación y trae salvación también, Señor, para todo aquel que la necesite, conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El recién pasado jueves, en nuestro culto semanal, hemos estado, durante ya más de 6 meses, de hecho, estudiando una serie de predicaciones que hemos llamado problemas del corazón, que básicamente son pecados, son desafíos que todos nosotros, incluso los creyentes, tenemos. Creemos que hemos sido salvos, que el Señor nos ha santificado en las regiones celestiales, de modo que el Señor Dios Padre nos ve santo, ¿verdad? Sin embargo, en esta tierra seguimos en dicho proceso de santificación, y como muestra de dicho proceso es que seguimos batallando con problemas de nuestro corazón. Y así hemos ido abordando qué es lo que la palabra del Señor opina con respecto al orgullo, a la ingratitud, a la pereza, y a un sinfín de otros pecados. Y también hemos estado viendo por la palabra del Señor cómo hemos de solucionarlo, porque la solución no es simplemente el positivismo cristiano, no, la fuerza de voluntad de cada uno de nosotros, todo lo contrario. La verdad es que tenemos que, incluso para dicha solución, depender en Cristo, depender en Dios, porque Él ha sido el único que ha vencido el pecado. Ninguno de nosotros. Todo lo contrario. Por tanto, hemos de ir a la palabra del Señor para que en la palabra del Señor nos dé las herramientas correctas para poder combatir, para poder quitar dichos pecados. Y el último de los pecados, el último de los problemas del corazón que hemos estado abordando recientemente, este día jueves, como mencionaba, es el problema de la codicia. Es el problema de el deseo que se enseñorea de nuestro corazón, que le quita el lugar a Dios, y que básicamente nuestra vida de toma decisiones va en torno a dichos deseos que hemos de apartarnos, hemos de quitarnos. Nuestro deseo máximo como cristianos ha de ser Dios, su gloria, su voluntad, y bajo eso hemos de tomar decisiones. Y es un problema madre, como decíamos el jueves. Así como el orgullo, que desemboca en otra serie de pecados, conflictos, pleitos, también así la codicia. Esta codicia, que como decía la palabra que estudiábamos, es hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Es esta idolatría a la autosatisfacción. Es
básicamente un deseo imperante máximo de comodidad. Eso es codicia. Desear, básicamente la codicia engendra hedonismo, este deseo de querer estar cómodos. Y esto es como funciona la sociedad hoy en día. La gente se trabaja, se sacrifica, aún hace cosas que no quiere hacer con tal de satisfacerse, con tal de la comodidad, con tal de otra vez rendir pleitesía a este ídolo llamado hedonismo. Ahora, esto no es lo único, como hemos estado viendo y como queremos seguir plantando la solución por la palabra del Señor el próximo jueves. Hago la invitación ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Jueves a las 7:30. El hedonismo también produce la codicia, este deseo imperante en nuestro corazón, produce algo que la sociedad de hoy en día está, como diría un predicador, intoxicada. Y la iglesia no está exenta de esto. Estamos intoxicados ¿de qué? Escuche bien, de individualismo. Esta codicia de nuestro corazón, este deseo macro que nos hace sacrificar un montón de otras cosas con tal de comodidad y satisfacernos, es decir, de hedonismo, nos lleva a tal punto que ya no nos importa lo que el resto quiere, lo que el resto necesita, lo que mi pareja, mi esposo, esposa, lo que mis hijos incluso a ese nivel de puede llegar a este pecado, necesita, quiere. No. Nos importa satisfacernos y puedo ayudarte, puedo bendecirte, como diríamos los cristianos, solo en tanto y en cuanto no irrumpas mi comodidad, no irrumpas mi autosatisfacción. Otra vez, ¿cómo se llama eso? Individualismo. Hace tiempo pensaba en este ejemplo en otra predicación y simplemente lo uso como ilustración. Este hedonismo no nos permite ni ponernos de acuerdo en ver la televisión juntos. Antiguamente las familias tenían que 8 personas, eran familias más grandes, ¿verdad? Y tenían que ponerse de acuerdo para ver la televisión de casa. Habían pueblos que solo tenían una televisión por vecindario y tenían que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Hoy en día eso no pasa. Cada uno de nosotros en su rinconcito, en su móvil, en su iPad o lo que sea, se autosatisface. Toda la sociedad nos llama al individualismo. ¿Será que esto es correcto en la vida de la iglesia? ¿Será que esto debe ser así en la vida de la iglesia? No. Y es que muchas veces tenemos esta perspectiva para venir a la iglesia. Queremos ser satisfacidos, queremos ser llenados. Tenemos que pelear contra este deseo. Consumimos amor, consumimos tiempo. Queremos la atención de otro, queremos que otros nos sirvan. ¿Será que esto es la iglesia? ¿Será que esto debe ser la iglesia? Esto es lo que está tratando Pablo en los siguientes versículos que tenemos en Primera de Tesalonicenses. Abra conmigo la palabra en el capítulo 5. Y como sabemos, esta iglesia de Tesalonicenses, aunque es una iglesia nueva, es una iglesia recientemente plantada hace aproximadamente un año y medio desde que Pablo le escribe esta carta, fue plantada en medio de tribulación, en medio de aflicción, como nos relata Hechos capítulo 17. Estaremos centrándonos el día de hoy en los versículos 14 y 15 del capítulo 5, pero permítame simplemente repasar de la serie de ideas que venimos. Pablo está estableciendo una lógica. Del capítulo 5, el versículo del 1 al 11, Pablo nos está llamando a vivir sobrios, vigilantes, estando atentos a la luz de que eminentemente el día del Señor viene. El Señor va a dar juicio, pero también va a dar galardón a todos aquellos que le han buscado, ¿verdad? Del versículo 12 y 13 está hablando sobre el orden y la paz respecto al liderazgo, como estuvimos viendo la semana pasada. Anteriormente estuvimos viendo en este capítulo cómo la iglesia ha de vivir en un orden que ha sido establecido por el liderazgo de parte del Señor, líderes que Él capacita, líderes que Él cualifica. Y la iglesia ha de estar en sintonía para caminar de manera unánime, de manera unida, en paz, como estábamos diciendo. Y en los versículos 14 y 15, Pablo comienza a desplazar este enfoque del orden en la iglesia a la responsabilidad mutua que tenemos cada uno con cada uno de nosotros, con cada uno de la iglesia, y no solo la iglesia como un grupo cerrado, sino aún lo expande y lo abre a la sociedad. Leamos juntos 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 14 y 15. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pablo está en todo este contexto del capítulo 5, teniendo un centro claro que hemos estado hablando por semanas de él, que es Cristo vuelve. Cristo vuelve. Eso es inminente. Nos está dando algunos detalles y aunque la gente no lo espera, los cristianos hemos de vivir conscientes de que Cristo vuelve. Ahora, si Cristo vuelve y nosotros realmente le esperamos de manera correcta, eso no solo trae una esperanza futura, no solo trae un pensamiento de, vale, Cristo vuelve en algún momento futuro. No, si estamos esperándole de manera correcta, eso debe traer una responsabilidad presente. Si tú quieres esperar verdaderamente y de manera correcta y sabes y crees en base a esto que Cristo vuelve, tu vida hoy va a vivir de una manera determinada y es lo que Pablo nos está llamando. Es lo que el Señor nos está llamando. Nos está diciendo, vale, Cristo vuelve, ¿y hoy qué? Hoy tú debes vivir esperándole de manera correcta, viviendo en las responsabilidades, obedeciendo al Señor. Y en estas obediencias a la que nos llama, como mencionamos, estamos llamados a obedecer, reconocer, ¿cierto?, el trabajo del liderazgo de la iglesia, ¿verdad?, de manera correcta, los líderes impuestos no por ellos mismos, sino por los que el Señor ha calificado, ¿verdad? Pero esta responsabilidad no es solo para con los líderes. En este pasaje, mi querido hermano, quiero que veamos juntos dos exigencias de un correcto cuidado mutuo en la vida de la iglesia. Dos deberes, dos exigencias, dos cosas que no son opcionales. Son unos deberes, son Dios mismo exigiéndonos cómo hemos de cuidarnos de manera correcta. Dos exigencias del correcto cuidado mutuo. Y la primera de las exigencias del correcto cuidado mutuo es que el correcto cuidado y un correcto cuidado, no como a mí me da la gana, cómo debemos cuidarnos según y a la luz de la palabra del Señor. Hay algunos que dicen, yo quiero cuidar a este hermano con un bizcochito. Vale, no es pecado, pero quizás eso no es lo que necesita. Debemos aplicar esto del correcto cuidado mutuo, no de cualquier manera. El correcto y la primera exigencia del correcto cuidado mutuo es que el correcto cuidado mutuo exige discernimiento espiritual. Exige básicamente tener claridad de cómo hemos de cuidar a las personas, cómo hemos de cuidarnos mutuamente. El correcto cuidado mutuo exige un discernimiento espiritual, una claridad de cómo hemos de cuidarnos. Fijémonos en el versículo 14. Pablo comienza este pasaje diciendo, también os exhortamos, hermanos. Pablo viene hablando de que toda la iglesia ha de cuidarse, ha de vivir en paz. Eso es lo último que acaba de decir el versículo 13. Que hemos de tener paz entre todos nosotros, tener paz entre vosotros, versículo 13. Todos hemos de vivir en una coyuntura, remando hacia el mismo punto, peleando la misma batalla. Esto es, y lo lograremos en primera instancia, estando en sintonía con el liderazgo de la iglesia que el Señor ha establecido, ¿verdad? Pero no es solo esto, sino que está ampliando que el cuidado mutuo no solo es ejercido por el liderazgo de la iglesia, sino que un correcto cuidado de la iglesia es también por medio de la iglesia misma. Por medio de ella misma. Está ampliando el círculo. La función de cuidar a la iglesia no es solo del liderazgo, sino que es cada uno de nosotros. Fijémonos como dice, os exhortamos, ¿qué dice? Líderes. No dice eso. Os exhortamos pastores, diáconos. No, ¿qué dice? Os exhortamos todos, hermanos. Hermanos, de modo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de cuidarnos mutuamente. Por eso que es un correcto cuidado mutuo, todos para con todos. ¿Se da cuenta usted? Pablo está ampliando esto. No es un ministerio específico de algunos pocos, sino que es un deber, es una exigencia congregacional, es una exigencia para todos los cristianos. ¿Qué hemos de hacer entre nosotros? Cuidarnos. Eso es lo que está diciendo. Pablo lo está diciendo en un tono de exhortación. Dice, el verbo literal es os exhortamos, que tiene básicamente el sentido que es una exhortación, animar, instar, llamar a un lado para empujar en cierta medida. Esa es la idea aquí, un cuidado pastoral. Es decir, combina una verdad, una exhortación, una palabra de verdad, pero también
implica la exhortación una cercanía con el hermano. Y es que entendemos que esto muchas veces es necesario. Hay algunos que, vamos a decir, no aparecen nunca y quieren venir a darnos la charla y la predicación. Bueno, mi querido hermano, escuche bien, nunca nadie nos va a escuchar si no saben que les amamos primero. ¿Y cómo es esto? Servicio, amor, paciencia. Y veremos, Pablo nos va a enseñar aquí una serie de maneras en las que podemos cuidar de manera correcta al hermano. Cuidar de manera correcta al hermano. Pablo va directamente a abarcar 4 mandatos diferentes que nos revelan un mismo principio. 4 maneras diferentes que apuntan a lo mismo, al cuidado correcto del hermano. Son 4 maneras que Pablo está detallando. Este principio básicamente es que el cristiano ha de ser de cuidado de manera especialista, no de manera uniforme. No es que tenemos problema 56, toma, tú necesitas estos versículos. No, cada caso es un caso. ¿Se da cuenta usted? Por tanto, necesitamos lo que hemos dicho, discernimiento, claridad, saber por la palabra del Señor cómo hemos de tratar los diferentes desafíos de cada hermano. Escuche bien, incluso los diferentes pecados de cada hermano. Pablo lo está mostrando aquí de manera diferente. Ahora, antes de ir a cada una de estas maneras diferentes, permítame poner esto en tu mente, porque muchas veces esto nos parece obvio en otras áreas de la vida, pero parece que no es tan obvio dentro de la iglesia o dentro de nuestros mayores problemas. ¿Cuál es ese mayor problema? El corazón, nosotros mismos, nuestro propio pecado. Parece que en otras cosas lo logramos entender. Permítame ilustrarlo con la medicina. Con la medicina. Curiosamente, y por la gracia del Señor, en nuestra iglesia hay varios hermanos que tienen conocimiento de esta área. En la medicina moderna existe un principio básico, y es que un buen diagnóstico, un buen escáner, por graficarlo de manera más común para algunos de nosotros, un buen diagnóstico determina el correcto tratamiento. Tú no puedes dar un tratamiento, no puedes dar una medicina si no sabes correctamente qué es lo que la persona tiene. De hecho, lo primero que hace el doctor cuando tú vas allí es escucharte, ver los síntomas y pasarte por una serie de pruebas para poder otra vez detectar el correcto tratamiento, la correcta medicina. Si viene alguien enfermo de cáncer y le recetamos, tome paracetamol. Y usted está enfermo, paracetamol. Y usted se fracturó el brazo, paracetamol. No tiene sentido, ¿verdad? De modo que no podemos aplicar el mismo tratamiento a los diferentes problemas. Esto sería negligencia médica. De modo que una infección requiere antibióticos. Hice mi tarea, estudié un poquito. Una fractura requiere inmovilización. La anemia requiere fortalecimiento y así, un sinfín de problemas que requieren de un determinado tratamiento, una determinada medicina. Y esto es lo que mismo Pablo nos está diciendo. No todas las personas están iguales. No todas las situaciones han de responderse de la misma manera. Hay algunos problemas del corazón y pecado que no debemos tratar igual. Hay algunos pecados que necesitan ser humillados, confrontados. Hay algunos que necesitan ser consolados. Hay algunos que solo quieren aplicar la misma medicina y se refugian detrás de esto. Amor, amor. No. Pablo nos va a decir que cada persona necesita un tratamiento específico. Y eso es lo primero que nos viene a decir. Fíjese usted, el versículo continúa, también os rogamos, hermanos, y lo primero que dice es que amonestéis a los ociosos. ¿Qué necesita un ocioso? Gracia, misericordia. No, ¿qué necesita según la palabra del Señor? ¿Cuál es el correcto tratamiento para un ocioso? Amonestación, amonestar. Amonestar es literalmente, mi querido hermano, la palabra en el original es poner en la mente. Amonestar es literalmente poner en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Es confrontar con instrucción y advertencia. Tienes que ir al ocioso y decirle, estás haciéndolo mal, de manera directa, arrepiéntete, la palabra del Señor dice esto. Eso es una amonestación. No es simplemente regañar a alguien, no es simplemente humillar, sino que es corregir con un propósito de restauración. Eso es amonestar. ¿Cómo usted puede amonestar de manera correcta a alguien? ¿Con sus propias ideas? No. La propia palabra del Señor nos dice que ella es útil
para corregir, para redarguir, para amonestar, si se quiere decir. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? La escritura es la medicina que todo enfermo necesita. Ahora, todo enfermo necesita la escritura, en cierto sentido, de una manera diferente. ¿Qué necesita el ocioso? Amonestación. Es que le pongamos en la mente la rectitud de la palabra del Señor. Amonestar implica un cierto grado de firmeza. Hemos de amonestar ¿a quiénes? A los ociosos. ¿Qué es un ocioso? Es un desordenado, es un fuera de fila, fuera de orden. Es alguien que básicamente está pecando, está rompiendo la formación, está rompiendo los principios, está rompiendo su correcto caminar con el Señor, básicamente por falta de disciplina. No es que tenga falta de energía, tiene una conducta desajustada que básicamente está perturbando al resto de la congregación. ¿Por qué? Por indisciplinado, por dejado, por flojo. ¿Se da cuenta usted? Por perezoso. No tenemos que ir ahí. Algunos estuvieron cuando los días jueves tratábamos este problema del corazón, de la pereza. Y la Biblia trata muy duro al perezoso. Tanto así que en Proverbios hace casi como una burla. Lo compara y quiere humillarlo comparándole y dándole ejemplo. Tú, perezoso, debes mirar abajo a la hormiga que trabaja y que nadie le está diciendo qué tiene que hacer. La Biblia siempre está comparando al perezoso con la ruina, con el castigo, con la falta de bendición de parte del Señor. Y la consejería bíblica nos exhorta que al perezoso, al ocioso, hemos de amonestar, hemos de decirle para que le dé vergüenza su actuar. Indisciplinado, ¿no te da vergüenza? Imagínese usted, chaval, no, espero que no tengamos eso aquí en la congregación. ¡Ey, levántate de tu cama! ¡Báñate, lávate los dientes, hace algo, respira, ve a tomar el sol! Espero que eso no haya pasado con ninguno de nosotros. Aparte de mí, debo confesarlo, en mi adolescencia, ¿verdad? Eso es lo que pasa. ¿Qué necesita? Pucha, pobrecito, está cansadito. No, ¿qué necesita? Amonestación. Que le pongamos en la mente el correcto pensamiento. Esto es lo que Pablo está tratando y sigue tratando con los tesalonicenses que estaban teniendo algunos de ellos este desafío. Tanto así que les llega en las cartas a tesalonicenses: oye, el que no trabaje, el que anda de ocioso, que no coma entonces. ¿Se da cuenta usted? Segunda de Tesalonicenses 3:6, más adelante Pablo vuelve a escribir a esta iglesia y les pone esto en la mente: os rogamos, os ordenamos, hermanos. Eso es una orden imperativa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la advertencia fue mucho más seria. Está poniendo al Señor por delante. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y esto es sinónimo de ociosamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? En este texto dice que hemos incluso de apartarnos de ellos, de los que no quieren vivir conforme a las enseñanzas de la palabra del Señor. Ahora, Pablo está llegando a este punto después de mucha amonestación. ¿Qué pasa si amonestamos a alguien y no quiere cambiar? Pues entonces hemos de apartarnos de ellos. ¿Te das cuenta? Pero no nos apartamos antes de amonestar. Ese es el correcto trato para los ociosos, para los flojos. Hermano, mucha gente no quiere hacer esto porque habla del amor y la gracia de Dios. Y sin duda. Pero ¿de qué amor me hablas si no quieres corregir a alguien que está caminando incorrectamente? Bueno, que siga ahí. Sabemos cuál va a ser su final. La palabra del Señor nos dice cuál es el final de los ociosos. Será la pobreza, la miseria, etc. ¿Le amas si no le corriges? No. Y es que la gracia de Dios no elimina la necesidad de corrección. La hace más necesaria. Para redimir, digamos, a un ocioso hay que confrontarlo, hay que amonestarlo. Hay que decirle: hey, así no. ¿Te das cuenta? El padre que no corrige no ama, así lo pone en la Biblia. El Señor, a causa de su amor, nos disciplina, nos corrige. Y disciplina es contrario a lo que está haciendo este ocioso. La iglesia ha de proteger la santidad, el orden en la iglesia, básicamente confrontando al que no quiere someterse a dicho orden en la iglesia.
orden que no ponemos nosotros, sino que ha establecido el propio Señor. Y escucha bien, tú no eres más misericordioso que Dios. Tú no eres más amoroso que Dios. Tú no eres más gracioso de gracia que Dios. ¿Qué hemos de hacer? Lo que Dios nos dice. Y Dios dice que la amonestación es parte del fruto del amor correcto. Hemos de tratar el problema con la correcta medicina. Al ocioso, al indisciplinado, al flojo, ¿qué hemos de darle como medicina? Amonestación. Ese es el punto. Ahora, esto no es lo único. Pablo sigue diciendo que hemos de alentar al de poco ánimo. Alentar al de poco ánimo. Alentar implica consolar con palabras. Es decir, recobrarle, ayudarle con su ánimo. Hablar de manera que el alma recobre el ánimo. Ahora estoy usando esta palabra porque es el lenguaje que está usando Pablo aquí, de poco ánimo, que literalmente significa de alma pequeña. De alma pequeña, aquella persona que está abatido, está temeroso, está frágil emocionalmente, espiritualmente. ¿Qué hemos de hacer con esa persona? Ir a darle un bibliazo. No, correcta medicina, ¿verdad? Cada caso es su caso. Al que está con el alma pequeña, abatido, ¿qué hemos de hacerle? Alentarlo. Ahora, este aliento no es superficial. Este aliento no ha de ser simplemente ánimo. Bueno, podemos usar esa palabra, ánimo, que tu alma crezca, sea fortalecida en el Señor si tenemos esta idea. Hemos de llevarlo a recordar las promesas divinas del Señor. Hemos de ponerle en la mente, básicamente con nuestras palabras, la palabra del Señor. Hemos de ayudarle a recordar que el Señor le sostiene, que el Señor tiene un propósito soberano, que el Señor no ha perdido el control. Eso ha de ser la fortaleza del alma pequeña. Eso ha de ser la fortaleza del cristiano. Eso es lo que Pablo también le dice a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Y cómo lo recuerda Pablo al Padre de misericordia y consolación? Dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Sigue hablando Pablo. Pablo está en estas palabras incluso dando una razón de por qué el alma es abatida, para que podamos ser consolados por las circunstancias externas, por el Señor. El Señor tiene una finalidad, y es que a medida que somos consolados, podemos consolar a otros. Siempre recuerdo esta historia. Una vez estaba hablándole a una persona en la calle y salió el tema de la familia. Le dije que mi familia vivía en Chile, ¿verdad? Y me dice: bueno, mis padres fallecieron. En el momento yo dije: ¿por qué hice esta pregunta? Entró en acción mi esposa y le dice a la mujer: mi madre también falleció. Y se quedaron conversando. Yo quedé ahí como tocando el violín en la conversación, ¿verdad? La orquesta entera. Ellas iban y veía cómo el Señor había dado gracia a mi esposa por medio de cómo ella había pasado ese sufrimiento y la llevaba a Cristo. ¿Te das cuenta? Bueno, es parte del propósito del Señor también cuando hemos sufrido en ciertas áreas de la vida, que podamos empatizar, consolar de manera correcta, llevando a Cristo a la persona en su tribulación. El Evangelio no solo confronta el pecado, sino que también sostiene el alma, sostiene el corazón. En la misma iglesia que corrige al desordenado, debe curar al herido. Ese es el punto. Consolar. Ahora otra vez, no una consolación superficial. No es simplemente llevarle a: amiga, ¿estás triste? Vámonos de compras. No. Hemos de llevarle a la palabra, a la correcta consolación, correcta medicina. ¿Se da cuenta usted? Esto no es lo único. Pablo va y nos dice que hemos de sostener a los débiles. Sostener es aferrarse, sujetar firmemente, es no soltar a quién, a la persona débil. Esto implica, escuche bien, un acompañamiento perseverante. Esa es la implicación de sostener. No es sujetarlo un momento, simplemente es sostenerlo, es cargarlo. Aquí la palabra habla del débil. ¿Y quién es un débil? Puede incluir debilidad de conciencia, de madurez. Es alguien que no resiste de manera correcta las tentaciones o que es frágil mediante las pruebas. El punto es que efectivamente, mi querido hermano,
Hay gente más débil que nosotros en la iglesia, probablemente. O es más débil en una área que en otra dentro de la iglesia. La Biblia, ¿qué nos llama con esta persona? A sostenerle. Este sostén va a incluir protección. Romanos 15:1, Pablo lo deja también claro. Le habla a la iglesia, dice, así que los que somos fuertes, es decir, los que estamos más fortalecidos otra vez en el Señor, con la correcta conciencia, conocimiento del Señor, los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo Pablo? Al que es débil, ¿qué tenemos que hacer? Soportarlo. Y la idea aquí, literal, mi querido hermano, es que te lo eches al hombro y sigas avanzando. Lo eches al hombro. Está flaqueando. Como cuando estamos en una ruta grande. Recuerdo yo, para mi vergüenza, salí hace un par de meses con un hermano de la congregación. No diré su nombre, aunque todos lo saben, para mi vergüenza. Mi hermano Hernando, ¿verdad? Andar en bicicleta. Pastor, vamos a andar en bicicleta. ¿Qué error cometí yo de salir con él? Ese salió con Edritas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Algún hijo mío. Pero bueno, ya creo que mitad de ruta, ni siquiera puedo decir que el 85% de la ruta yo ya no daba más. ¿Qué vino a hacer él? No vino a humillarme, ¿no? Vino detrás de mí y me empujaba con la espalda. Pedale, pedale, pedale. Yo ya no daba más, tristemente, ¿verdad? A la segunda mejoré un poquito. Pero bueno, ¿qué vino a hacer? A cargarme, a soportarme. Con los excesos de fuerza que en esta área él tenía, vino a impulsarme, a empujarme. Si hubiese podido, me echa con bicicleta y todo al hombro, ¿verdad? Y seguimos adelante. Había que llegar a algún momento. Esta es la idea aquí, mi querido hermano. Hay gente que es más débil en ciertas áreas. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte, permanecer con él, cuidarlo, soportarlo, echártelo en la espalda para seguir avanzando juntos. No hemos de pensar, problema mío no es. Como yo estoy bien en esta área, mira los débiles. Pablo está diciendo en Romanos 15 que no hemos de engrandecernos nosotros cuando vemos un débil. Hemos de tener esa sensibilidad y acercarnos, de ser hermanos, lleguemos juntos. En el capítulo de Efesios, capítulo 4, no lo tienes ahí, mi querido hermano, está Pablo hablando básicamente para la unidad de la iglesia. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad y el pleno conocimiento de Cristo Jesús. Se dio cuenta todos, no algunos pocos. No solo tú. Vivimos en una iglesia. Ese es el plan del Señor. Una vida comunitaria. Hemos de sostenernos. Esto implica que Dios básicamente no desecha a los débiles. Los fortalece por medio del cuerpo. La fortaleza de la iglesia se mide por su capacidad de cargar al débil y no despreciarlo. Esto es importante para algunos pastores. Porque si solo queremos pastorear a los fuertes, no queremos soportar a los débiles, tú no estás pastoreando, tú no estás cuidando, tú estás escogiendo, tú estás seleccionando. ¿Se das cuenta? ¿Qué debemos hacer entre todos? ¿Seleccionar a los miembros de la iglesia porque son más fuertes o no? No. ¿En qué vamos a acabar? ¿Ofreciendo dinero para que vengan los fuertes? No. Esto no se constituye como se constituye un equipo de fútbol, que el que tiene más pasta gana. No. No. ¿Qué debemos hacer? Sostenernos. Sostenernos aún en nuestras debilidades. Eso es lo que hemos de hacer. Pablo da este principio. Cada cristiano necesita una medicina diferente y lo pone en 4 puntos. ¿Verdad? Ya llevamos 3. Hemos de amonestar al ocioso, alentar al de poco ánimo, sostener al débil. Y el cuarto que pone Pablo es que seamos pacientes para con todos. Paciencia. Madre mía, paciencia. Hay que tener, ¿verdad? No es simplemente tolerancia, sino es un buen ánimo de manera constante. Eso va a implicar dominio propio sostenido. Escuche bien, para con todos. Para con todos, no para solo paciencia con los fuertes. Paciencia aún con aquel que te está haciendo relucir todos los frutos espirituales, ¿verdad? Que hemos de tener. Paciencia. Efesios 4:2 dice que hemos de tratarnos, este mismo capítulo que citaba de Efesios, hablando de la iglesia, que hemos de vivir de manera digna la vocación a la que hemos sido llamados, versículo 1. Y esto lo hacemos con toda humildad, mansedumbre. Otra vez, escucha ahí, soportándonos con paciencia los unos a los otros
en amor, paciencia. Este es el fruto que hemos de tener con aquel que no merece nuestra paciencia. Corintios lo grafica. ¿Cuál es el hermano muy importante en la iglesia? El que nos exige paciencia. El que, responde de una manera, el que no entiende, parece que es duro de servir, algo pasa ahí. ¿Por qué es importante? Porque nos va a hacer crecer en paciencia. ¿Se da cuenta usted? Va a hacer que salgan y nos exijan los frutos del Espíritu Santo. Me podrá decir usted amén, vaya que con algunos es difícil, pero es necesario. Hemos de crecer. Esto es parte del propósito del Señor. La paciencia, hermano, es un atributo del carácter de Dios. Es Dios reflejando su trato a su pueblo. ¿Cómo? Con paciencia. Este ha de ser, de hecho, el ambiente, si se quiere decir, la atmósfera en que la corrección ha de ejecutarse, en que la corrección de la amonestación ha de hacerse, del sostenimiento a los débiles, del animar al que está decaído, de que alma pequeña. ¿Cuál ha de ser? Con paciencia. Esta es la corrección, consuelo, sostén. Esto devela verdaderamente cuando la iglesia tiene un corazón de un correcto amor, un correcto deseo de dar medicina al que la necesita. Su correcta medicina. La idea de todo este punto, aun con las 4 diferencias que está diciendo Pablo, es que el cuidado mutuo es un ministerio que la iglesia ha de ejecutar y desarrollar de manera correcta. Para poder realmente dar la medicina correcta, la iglesia necesita sabiduría espiritual para aplicar el correcto remedio espiritual para la correcta enfermedad espiritual. Corrección, consuelo, apoyo, esto todo tiene que ser en un ambiente de paciencia. Por tanto, mi querida iglesia, hemos de capacitarnos. Porque este no es el trabajo solo de los pastores. Toda la iglesia ha de estar preparada y capacitada para dar un consejo bíblico, sabio, espiritual, correcta medicina para el alma de otro. Pablo nos está llamando a que todos hemos de capacitarnos en esto. Hay algunos que tienen buena intención. ¿Conoce usted ese dicho? La intención es lo que vale. Bueno, aquí no aplica, para que lo tengamos claro. La intención no es lo que vale es la palabra correcta del Señor, la correcta medicina. ¿Tiene cáncer? Bueno, tómese esta sopita, la intención es lo que vale. No, ¿qué necesita? Probablemente un trato más duro, quimioterapia o algo así, ¿se da cuenta? ¿Por qué aplicamos este principio en otras áreas de la vida y no en la iglesia? No todos somos iguales, Pablo lo sabe, el Señor lo sabe, la iglesia ha de tenerlo en cuenta. Ese es el punto, mi querida iglesia, hemos de crecer en esto. ¿Cree usted que esta iglesia necesita crecer en eso? Pues yo sí. Hemos de madurar, ¿queremos ser como la iglesia en Tesalónica? Espero que sí. Pues hemos de madurar en esto. Hermano, aquí no vale el yo creo que. Hemos de aplicar correcta medicina para el correcto escáner espiritual, el correcto análisis, el correcto discernimiento. No todo problema es rebeldía. Antes de confrontar hemos de saber cuál es el desorden, cuál es el desaliento del hermano. No todo desaliento se resuelve con un ánimo barato. Muchas veces tenemos que alentar a gente que está en profunda depresión con profundas verdades bíblicas. ¿Se da cuenta usted? Un día traté de animar a un hermano, y no quiero decir que fue de manera incorrecta o con un mal deseo. Fui a animar a un hermano y le dije, hermano, Dios es soberano. Él había estudiado más que yo teología y me dijo, yo puedo citar más versículos bíblicos que tú sobre la soberanía del Señor. ¿Verdad? De modo que él no solo necesitaba un ánimo, necesitaba, bueno, ahora te toca vivirlos, como dice este pasaje, y confrontarle y ponerle en la mente la correcta aplicación de la palabra del Señor. No es solo conocimiento, ¿te das cuenta tú? Entonces no todo ánimo debe ser barato. ¿Queremos alentar a otros?
Pues bueno, hagámoslo de manera correcta, con la dosis de medicina correcta. Ese es el punto, mi querido hermano. El correcto cuidado mutuo exige discernimiento espiritual, exige un correcto análisis, exige un correcto trato. ¿Queremos crecer en esto? Crezcamos en discernimiento bíblico. Porque esa es la primera de las dos exigencias del correcto cuidado mutuo. Pero escuche bien, además de esto, que cada caso es un caso, que necesitamos discernimiento bíblico espiritual, Pablo va a decirnos que esta no es la única exigencia. Eso no es todo. El correcto cuidado mutuo necesita también una respuesta correcta, un trato correcto, si se quiere, incluso del paciente. Esto es que la iglesia responda de manera correcta a dichos tratos espirituales. ¿Qué hacemos, iglesia, si alguien que está herido, está pasando momentos de injusticia y surge un conflicto, a veces ni siquiera nos quiere escuchar? Pablo pasa del cuidado interno de cómo la iglesia ha de cuidarse mutuamente a cómo debemos comportarnos frente al mal en general. Pablo está básicamente dando exigencias de un correcto cuidado mutuo, no solo desde la manera de la medicina, sino que dice, lo pone también en el paciente, diciendo, el paciente ha de ser llevado, debe responder el correcto trato de una manera determinada. Imagínate, tú vas a ponerte una vacuna y el paciente se pone a patalear, a hacer cualquier cosa. De hecho, esta semana, tristemente, a raíz de los accidentes de trenes que tuvimos, en lo cual hemos de orar y que el Señor incluso utilice estas instancias difíciles para traer salvación, ¿verdad? Que hayan predicadores alrededor de esta gente. Ese es nuestro deseo. Pero había un video de un youtuber que subió básicamente el momento dentro del tren mientras vivían ciertas cosas. Entonces aparece el personal del tren, la persona capacitada, y una de las frases que dice, después de llamar a la calma, de dar ciertas instrucciones, guarden las baterías, etcétera, les dice, mira, nosotros estamos preparados para tratar estos casos, tenemos un entrenamiento, pero si entráis en pánico, no hay entrenamiento que valga, es la frase que usa esta persona. Mira qué curioso. La gente, gracias a Dios, guardó la compostura, guardó la paz, la paciencia. Imagínate, tú quieres ir a poner la vacuna de alguien, o alguien quiere darte correcta medicina y nos ponemos a letear ahí. No hay preparación que valga, probablemente. De modo que el correcto cuidado mutuo exige también una correcta respuesta al mal. Es decir, ¿y por qué lo ponemos así? Porque no es solo de la perspectiva del paciente que ha de recibir, sino que tú incluso has de saber cómo seguir tratando al paciente que responde mal. Esa es la idea central. De modo que la segunda exigencia de un correcto cuidado mutuo es que el correcto cuidado mutuo necesita responder al mal con bien. Ahí está claro. Responder al mal con bien. Fijémonos el versículo 15. Eso es lo que nos está diciendo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pablo reconoce que las ofensas ocurren, incluso dentro de la vida de la iglesia. Él lo sabe. Lo que prohíbe no es el conflicto en sí mismo, sino lo que está tratando de reprimir aquí es la represalia. O como hemos estudiado los días jueves en los problemas del corazón, el rencor. Eso es lo que Pablo está privando. Y Pablo mira cómo dice, versículo 15, lo pone así, mirad. Esto es una llamada a vigilancia comunitaria, estar atentos, mirad. Que no es simplemente algo pasivo. La paz no se preserva por inercia, mi querido hermano. La paz, el correcto orden en la vida de la iglesia no es simplemente automático, no. Hemos de estar atentos, hemos de estar velando, si se quiere decir, hemos de estar mirando, porque la paz en la iglesia se protege con atención espiritual. Se protege velando, mirando. Mira, aquí puede haber un posible conflicto. ¿Qué hacemos? Intervenimos. Cuidado. Como diría en la medicina, no hay mejor medicina que la prevención. ¿Se da cuenta usted?
Esto es parte de aquí también aplicarlo. Una buena medicina para la vida de la iglesia es prevenir ciertos conflictos o ciertas, escuche bien, represalias. Van a pasar conflictos, pero somos llamados a responder bien incluso cuando otro nos trata mal. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Pablo está diciendo. De este modo, Pablo nos deja 3 aspectos de este mandato aquí dentro de el guardar la paz con todos. Debemos esforzarnos por responder bien. Eso es parte de la exigencia de este mandato, de este cuidado mutuo que hemos de tener. ¿Cómo? Dando un correcto trato a cada uno. Pero ahora, guardando la paz con todos implica 3 diferentes aspectos. Hay un mandato aquí en este pasaje, lo vamos a decir así, en negativo. Hay algo que hemos de rechazar abiertamente. Hay un mandato en negativo y es rechazar la venganza. ¿Qué dice aquí Pablo? Que ninguno pague a otro mal por mal. Pagar mal por mal es venganza, es rencor. ¿Hemos de hacer esto? ¿Hemos de realmente aplicar esto? No. Eso es lo que Pablo está recriminando. La idea es clara. La iglesia no funciona con principios natural de reciprocidad. Para la iglesia no existe esta tal cosa de ojo por ojo, diente por diente. Estuvimos hablando del perdón bíblico aún en Problemas del Corazón los días jueves y decíamos que incluso la sociedad se guía por el que me la hace, me la... Bueno, no es bíblico. No es así como hemos de reaccionar. Esto es algo que hemos de rechazar porque es natural en nuestro corazón. Y el problema de esto es que tú quieres hacer justicia por tus manos y no estás descansando en Dios. Eso crees que tu trato es más justo que el que Dios va a dar. Eso quiere ponerte a ti en la soberanía que solo Dios ha de tener y tiene. ¿Te das cuenta? Hay un sinfín de otros problemas con esto. El instinto humano nos dice, me dañaste, te la devuelvo. El evangelio dice, me dañaste, te amo. Esto es lo que Pablo nos está diciendo, que nadie pague a otro mal por mal. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Pagar el mal con? La pregunta es si esto es tan claro y todos lo sabemos, ¿qué pasa en la práctica, hermanos? ¿Verdad? Hemos de ir al Señor, pedirle que nos ayude. Responder mal por mal niega en la práctica el señorío de Cristo, la obra en la cruz, donde Cristo no devolvió el insulto por insulto, no devolvió el azote con azote. ¿Cómo lo hizo? Con misericordia. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. La venganza no solo rompe la comunión en la iglesia, contradice el carácter de nuestro Señor Salvador, de nuestro Señor misericordioso. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Se da cuenta usted? Responder con venganza contradice el evangelio. Responder mal con mal destruye la comunión en la iglesia. Va a endurecer tu corazón. Va a traer pleitos. Hermano, aquí podríamos hablar largamente en la palabra. Hemos de responder correctamente. Proverbio que hemos de tatuarnos en la mente probablemente es, oye, voy a parafrasearlo. La palabra mansa calma la ira. Me gritó, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Levantar más la voz? No. ¿Qué hemos de hacer? Responder con bien. ¿Cómo se vence el mal? Con más mal. No, con bien. Ese es el punto. Esto es clarísimo, hermano. Hay un mandato aquí en negativo. Hemos de rechazar la venganza. Ninguno, nadie pague. No hemos de hacer esto. Está en negativo, mal por mal. Pero este versículo 15 no solo tiene esto, sino que tiene un mandato en positivo. Fíjese usted. Perseguid lo bueno. Seguid activamente. Dice, antes seguid siempre lo bueno. Esto está en positivo. Seguid implica perseguir. Esto es buscar con intencionalidad. No es simplemente voy a hacer el bien si me doy cuenta, si de pronto tengo la oportunidad de hacer el bien. No,
Hemos de ser intencionalmente amables, afables, responder con bien con aquellas personas que son más débiles en la fe, que exigen nuestra paciencia, que hemos de amonestar, que hemos de cargar, que hemos de alentar. ¿Se da cuenta usted? Intencionalmente, ese es el trabajo de la iglesia. No es simplemente no responder con mal, sino que ahora intencionalmente respondemos con bien, aposta. Eso es lo que Pablo dice también en Corintios, no iremos ahí, pero está diciendo básicamente, oye, a los que son más perturbadores dentro de la iglesia, parafraseando, con esos nos vestimos de más paciencia, de más amor para con ellos, porque queremos ser intencionalmente buenos. Oye, el vecino me tiene hasta aquí, ¿qué hacemos? Intencionalmente somos afables. Intencionalmente queremos bendecirle. Eso es lo que Pablo está mandando. No es simplemente, vale, te ignoro, no te respondo con mal. No, un mandato en positivo lo pone antes de cualquier cosa. Seguid siempre lo bueno. El bien no es pasividad, es una disciplina del cristiano. Es un actuar que debemos de tener imperantemente. Pablo añade, escuche bien, siempre. Antes que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir. ¿Se da cuenta usted? De vez en cuando puedas, si tienes la oportunidad. No, ¿cuándo vamos a hacer esto? Por si habían dudas. Siempre, siempre, siempre lo bueno unos para con otros. Este siempre no es ocasionalmente, no es solo si me agrada, no es solo si me conviene, es siempre. El bien no es pasivo, se persigue activamente. Incluso cuando cuesta mucho, mi querido hermano. Mateo 5, 44 al 48 nos habla magistralmente de esto. Mateo 5, 44, y no voy a hacer simplemente una cita, quiero permitirme leer este pasaje, porque realmente hay una situación que el Señor está enseñando de manera directa. Mateo capítulo 5, versículos 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, o la palabra aquí sería maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si solo hacemos el bien con los que nos caen bien, esto es otro pecado que Santiago categoriza como favoritismo, una discriminación inapropiada. La Biblia nos llama activamente a hacer el bien para con todos. Porque ese es el tercer aspecto de este mandato. Jesús aquí nos está enseñando que hemos de amar al enemigo porque esto refleja el carácter del Padre, porque así es como Dios lo ha hecho, de modo que hemos de ser intencionalmente, quieres mostrar el evangelio, quieres predicar, muestra el carácter benigno, bondadoso, amable, afable, el bien para con otros. Usé esta frase al inicio del sermón. Nunca nadie nos va a escuchar si no saben que les amamos primero. Mostremos el evangelio. ¿Cómo? Intencionalmente buscando el bien, rechazando el mal, en negativo, en positivo. Pero esto no es todo, sino que un tercer aspecto de este mandato, dimos el mandato en negativo, el mandato en positivo, pero tercer aspecto es que esto es un mandato de alcance amplio o de amplio alcance. Fíjese usted, dice, unos para con otros y para con todos. El cuidado mutuo tiene un radio de alcance dentro, digamos, unos para con otros, la familia en la fe, los que somos parte de la iglesia, pero también tiene un largo alcance
para los de afuera, un radio de alcance externo para con todos, esto es vecinos, perseguidores, incrédulos. No solo nos vamos a tratar bien dentro de la iglesia, sino que hemos de tratar a todos bien, aún los de fuera de la iglesia. Imagínese usted, se encuentra con un político de estos que le hace pagar a usted mucho impuesto y tiene la oportunidad de comer con él. Está difícil esa prueba, ¿verdad? Bueno, ¿cómo has de responder? ¿Cómo deberá ser tu carácter? Con alguien que nos persigue en la fe, con alguien que no habla bien de nosotros. En primera instancia, antes de querer exhortarlo, darle el sermón, ¿qué ha de ver entre nosotros? ¿Un mandato negativo? Porque no hemos de pagar su mal con más mal, sino con bien. Un mandato en positivo, vamos a esforzarnos intencionalmente en servirle, en hacer bien, porque esto es un mandato amplio. Dios nos llama a hacerlo. Crea en Cristo o no crea en Cristo. Es amplio, a todos. Sin excusa, y como dice Pablo, siempre. Siempre. No cuando puedo. Siempre. Hermano, la iglesia no es simplemente una comunidad alternativa, sino que es el anticipo del reino que ha de mostrarle al mundo cómo hemos de vivir. No solo entre nosotros modelarnos, sino modelar externamente. Esto es una manera concreta de predicar la salvación. Imagínese usted ve a un cristiano por ahí en la calle, pongo entre comillas, gritándole a la gente: ¡cochino! ¡Incrédulo! ¡Idiota! ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Que no se dan cuenta que Cristo viene? No. ¿Cómo ha de ser? Con mansedumbre. No negociamos la verdad, pero con los frutos espirituales, con paciencia. Con paciencia. Oh, pastor, pero es que ya le he predicado como 10 veces. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Algunos dicen, bueno, 70 veces 7, yo voy ya por 60 veces 7. No. Este es tesalonicense y dice siempre. ¿Se da cuenta usted? Por lo demás está aplicando mal el otro pasaje. ¿Quiere saber cómo? Ven los días jueves que lo hemos predicado, de hecho. Hermano, esto es un mandato amplio. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia en la fe. Y aunque este texto está poniendo la prioridad del bien en la familia en la fe, aún en las ayudas que podemos dar, esto no exime de que hemos de hacerlo a todos. ¿Se da cuenta? ¿Hay una prioridad con la iglesia? Sí, pero no se limita solo a la iglesia. Hemos de hacer el bien con todos. La iglesia vive bien tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y esto hemos de tenerlo en cuenta, cristianos, porque terminamos el culto y usted no deja de ser cristiano. Terminamos el servicio dominical y lo que no queremos que pase es que pises la calle de afuera y te dé un ataque de amnesia y olvidaste todo el carácter de Cristo. No. Esto es aplicable a todos en toda circunstancia, siempre, incluso a los que conducimos y queremos llegar rápido. Por ejemplo, parece que ahí dejamos de ser cristianos, ¿no? Siempre, a todos. Es un mandato amplio. Hermano, el punto es que nuestro testimonio cristiano se prueba en cómo respondemos a quienes nos tratan injustamente incluso. ¿Se da cuenta usted? Hermano, y esta es la aplicación general de todo. Un incendio no se apaga con más fuego, se apaga con el agente correcto, y eso es bondad. La venganza se siente justa en el momento, pero la realidad es que multiplica el conflicto. Una palabra hiriente genera otra, una sospecha genera otra, hasta que la relación queda totalmente calcinada. Responder al mal con bien no es debilidad, es ser cristiano. Responder al mal con bien es dominio propio, es confianza en la justicia divina de Dios, es ser cristiano. Hermano, alguien tiene que cortar la cadena de insultos y improperios, y eso es el cristiano al que ha sido llamado. En una discusión, el creyente maduro no busca ganar la discusión, busca ganar a la alma.
Busca ganar a las personas, busca redimir el problema. Debemos distinguir con justicia, no con venganza. Y justicia es Dios, es Cristo, es su palabra. Puedes buscar una relación, una resolución de conflictos bíblicas, Mateo 18, ¿verdad? No es para aplastar y humillar simplemente, sino es para ganar al hermano, lo que nos está diciendo Mateo 18. Haz el bien de forma correcta. Seguir lo bueno. Hermano, nos cuidamos bien cuando aplicamos bien la palabra del Señor. El correcto cuidado mutuo exige, según este texto, dos cosas. En primer lugar, un correcto cuidado mutuo exige discernimiento espiritual, saber la correcta medicina, el correcto escáner. Pues, cristiano, pongámonos a estudiar la palabra para tener un correcto escáner, para una correcta medicina. El correcto cuidado mutuo exige responder al mal con bien. Simplemente piense usted, ¿cómo tratamos a las personas que no creen como nosotros? ¿Cómo respondemos cuando somos heridos? ¿Nuestras relaciones están reflejando el carácter de Cristo? Pidámosles al Señor discernimiento bíblico, espiritual, para que podamos tratar de manera correcta a quienes nos ofenden o a quienes ofenden a otros en la vida de la iglesia. Queridos hermanos, tenemos una responsabilidad comunitaria mutua y es cuidarnos entre todos, cuidarnos de nuestro propio pecado. Esto no es tarea de algunos pocos, es un llamado a toda la iglesia a que crezca en discernimiento espiritual para un correcto cuidado mutuo, ya que pueda responder correctamente al cuidado espiritual, aun cuando otro pague mal, y para que tú tampoco respondas mal al correcto cuidado mutuo que otro hermano en la iglesia tiene con nosotros. Dos exigencias, dos deberes, dos imperativos del correcto cuidado mutuo, no como nos sale del ombligo, sino del que la palabra del Señor, la verdad nos dice. El correcto cuidado mutuo en la iglesia no es simplemente comiendo juntos. No, eso es parte de estar tiempo bien, amén. Sino que hemos de tener discernimiento espiritual, dar la correcta medicina y una correcta respuesta al mal. Una correcta respuesta también de parte de nosotros cuando otro aplica medicina sobre nuestro pecado. Vamos a orar. Examínanos hoy, Señor, a la luz de tu palabra. Y oramos, Señor, para que tú nos des lo que tú mismo exiges, Señor. Señor, exija lo que usted quiera porque usted es el Señor y soberano. Pero hoy te pedimos que tú nos capacites para aquello que tú exiges y vemos, Señor, que tú demandas de que la iglesia no solo sea un centro para seguir engrandeciendo nuestro hedonismo, nuestro deleite personal, para que siga creciendo nuestra intoxicación de individualismo, sino que la iglesia, Señor, sea un lugar también donde, Señor, podamos servir a otros cuidándonos mutuamente. Ahora entendemos que esto debemos de hacerlo de manera correcta, alineados con un liderazgo espiritual que tú has establecido, pero también, Señor, con discernimiento espiritual para saber cómo tratar a cada uno de nuestros hermanos y amarles de manera correcta, cuidarles de manera correcta. Como Pablo lo ponía, saber qué medicina dar al desafío que otro hermano está teniendo.
Pero también te pedimos, Señor, que tú nos capacites y nos lleves a poder responder bien cuando incluso en nuestro deseo de hacer bien, otros responden mal. Gracias porque esta palabra nos dice que no hemos de responder mal cuando otro nos quiere alentar, amonestar, cargar incluso. Pero también nos llama a perseverar en hacer el bien aun cuando otro responda mal. Y extender este mandato de hacer bien y cuidar no solo dentro de la iglesia, sino mostrar el carácter de Cristo para con todos. Ayúdanos, Señor, a crecer porque nos damos cuenta que nos falta mucho que seguir madurando como iglesia, pero confiamos en tu obra, Señor, y queremos depender en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.